Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la tercera ronda. Hoy es día de descanso y mañana comienza la cuarta y no quería dejar la oportunidad de traer al menos alguna partida de Peter Schwittler, ya que, bueno, pues de alguna manera ya está fuera de su momento álgido, pero está haciendo una Copa del Mundo hasta el momento muy potente. Además se enfrentaba a Jordan Van Forest. Esta era la primera partida a ritmo clásico, E4 ya en el tablero, se responde con la defensa siciliana C5 y más desarrollo, todo bastante normal o frecuente, caballo F3, D6 y D4 ocupando el centro. Primeros cambios, C por D4, caballo por caballo F6, atacando al peón D4, se defiende y variante Najdorf ya en el tablero con A6, ¿no? Con cierto control sobre la casilla de B5, evitando que piezas blancas puedan ocuparla, y por otro lado también preparando algún tipo de ataque sobre el flanco de dama, ¿no? Además la columna C, bueno, pues ya la tienen abierta a su favor y bueno, pues son algunas de las ideas. Alfil G5 siendo lo más jugado y E6 autoclavándose, pero es verdad que también tiene que desarrollar el flanco de rey, quizás con ideas de alfil E7 y buscar el enroque en corto, y de momento las piezas blancas jugando dama E2, un movimiento en el que, bueno, pues estorba al alfil de rey, por lo tanto todo hace ver que la intención es enrocar en largo, alfil E7 desclavándose y tras H4 lanzando cierto ataque en el flanco de rey. H6 es la respuesta, bueno, pues atacando el alfil, este se retira de 2, los relojes, esa partida de ritmo clásico que no lo he comentado, y dama B6 quizás no siendo lo más preciso, y bueno, pues con esa clara intención anterior de jugar dama E2 buscando el enroque en largo, parece que un movimiento como E5 es más interesante. El problema de jugar dama B6 es verdad que ataca 2 puntos en la posición, pero de alguna manera frena jugar SB5, caballo B3 evita ambas amenazas y H5 frenando el avance de este peón adelantado, ¿no? Enroque en largo finalmente y dama C7, bueno, pues dando la razón quizás a la máquina, ya que, bueno, pues es un movimiento en el que prepara la retirada de la dama, es verdad, ocupando la columna C, como comentábamos, para lanzar el peón de B7. Otra jugada como caballo C6, siendo con el desarrollo, pues también es interesante. Ha movido 2 veces la misma pieza, aunque es verdad que es la dama y podría ser excepción, y torre H3, bueno, pues activando también la torre, ya tiene cierta, bueno, pues ataque sobre el flanco de rey. La idea es venir a G3 y atacar el punto de G7, y tras estos movimientos caballo B de 7, torre G3 directamente y G6, el movimiento que no gusta mucho a la máquina, ya que debilita rápidamente lo que es las casillas negras, ¿no? Sobre todo el flanco R. Vamos a ver esta línea que es súper interesante, obviando o, bueno, pues no haciendo caso a esta posible captura por parte de las blancas, jugando precisamente B5, y además hay algunos movimientos en esta línea que se asemejan a lo que luego se juega en la partida. Torre por G7, como vemos, ya empieza a ser perdedor. B4 estaría atacando al caballo, el tema es que no tiene muy buenas casillas. Única sería A4 y dama C6, bueno, pues ya se meten en problemas las piezas blancas, perdiendo prácticamente pieza, y si se retira el caballo a B1, la continuación puede ser A5, con ideas de jugar A4, en caso de jugar dama E1 para dar salida al alfil y también pues montar algún tipo de batería sobre el peón de B4 si A5 avanza. El tema es que las piezas negras tienen alfil B7, como vemos, empezando a meter presión sobre este punto de C2, torre C8 está llegando también, y a una jugada como F3, defendiendo, torre C8 ya en el tablero, mate directo en C2 con la dama, y alfil D3 es verdad que defiende, pero simplemente alfil A6, bueno, pues es muchísima la presión. Con la dama se puede defender esta pieza, alfil por D3, dama por D3 y caballo E5, bueno, pues ganando la partida, ¿no? La dama si se retira, que está atacada por parte del caballo y no tiene más casillas para defender esta casilla clave de C2, por lo tanto, bueno, pues sería una posición ya perdedora. Todo esto por ver, bueno, pues la importancia de las piezas negras también y ese cierto ataque que tienen en el flanco de dama. Se opta por este movimiento de momento, bueno, pues cerrando filas, y alfil G5,
bueno, pues avanzando este alfil y colocándolo en esta posición. Ahora sí que se juega B5, pero Peter Svidler, bueno, pues juega de una manera muy acertada, jugando A3, controlando B4 si lo juegan las piezas negras, y el tema es que, bueno, para hacer este movimiento por parte de Van Foreest tiene que pasar algún movimiento más como preparatorio, como una jugada como A5. Mientras tanto, tras estas jugadas alfil B7, como veíamos en esa línea anterior, dama E1 y torre C8, bueno, pues preparando esa fuerza sobre la columna C. Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil D5 y caballo C5, bueno, pues siendo bastante molesto sobre este alfil, también sobre el caballo, y lo que hace Svidler es retirar al rey pues de la columna C, también de la diagonal, aunque de momento está todo bastante controlado, pronto podría cambiar. Tras estas jugadas, Van Foreest decide enrocarse en corto. Es verdad que si caballo por B3 abres la columna, pero el caballo que está en C5 quizás es la pieza más activa que tienen las negras en la posición, por lo tanto, como vemos, los cambios tampoco parece que son muy alarmantes, ¿no? Los cambios de caballo en esta posición. Por lo tanto, ya enroque en corto en la posición, caballo por C5, eliminando precisamente a esa pieza activa, y tras peón por, quizás hubiese sido un poquito más interesante capturar con la dama y mantener esta estructura de peones pues más fija, y el tema es que con esta jugada, y aunque sigue aproximadamente la igualdad, las cosas se empiezan a complicar para Van Foreest, ya que el próximo movimiento es muy preciso, siendo el único para mantener cierta ventaja, y lo juega Svidler jugando E5, ¿no? Ocupando más casillas como la de FS, que son casillas, la de F6, que son casillas negras, y molestando muchísimo al caballo. Una jugada como caballo H7 o caballo G4 incluso hubiese sido más interesante, ya que aquí, bueno, pues ejerce cierta presión precisamente sobre el punto de 5, se puede intentar expulsar al caballo, pero esta no es la mejor continuación, casi que mejor continuar en E7. Tras esta captura de peón y por verlo alfil por G5 y tras peón por, bueno, pues las piezas negras parece que bueno, tienen un poquito más de, si no de espacio, sí que han liberado un poquito más la tensión que hay en la posición. Se opta por este movimiento que es caballo D5, y ahora, bueno, pues sigue con gran estilo Svidler, ya que tras esta captura, como vemos, el caballo controlaba casillas como la de E3, nuevamente casillas negras, caballo por D5 ya en la posición, alfil por D5 y tras dama E3 que se puede jugar. La partida continúa con C4. Como vemos, la dama se está activando hacia el ataque, hay hasta 4 piezas atacando ya de una manera pues casi pues muy activa. La partida, como decimos, pues continúa con C4, ya que hay un movimiento como alfil por G5, dama por G5, y hay alguna idea de capturar el peón en esta posición, en H5, si juega rey H8, dama H6, y si juega rey H7, reforzando la defensa de este peón, también hay clavada, ya que, bueno, pues el alfil ejerce la misma presión, ¿no? El mismo bloqueo. Por lo tanto, no funciona del todo, alfil G5, y a una jugada como rey H7, retirando el rey de la columna y defendiendo activamente este peón, el tema es que existe alfil por E7, dama por E7, y ahora no es la dama la que pasa a G5, sino la torre, para evitar los cambios, y nuevamente, bueno, pues puede haber ideas de captura, ya que el peón vuelve a estar clavado por parte del alfil. A una jugada como rey G7 parece que G4 rompiendo es muy importante, ya que viene esta captura, y si las negras capturan H5 con hasta triple ataque sobre un peón que está clavado, y las cosas, bueno, pues tampoco mejorarían. Por lo tanto, casi que no hacer movimientos en el flanco de rey, eso es lo que entiende Van Foreest. Decide jugar C4 molestando al alfil, pero este movimiento, bueno, pues le permite hacer una combinación muy potente. Siguiendo la línea anterior, si alfil por E7, comentar que no funciona, y como vemos, las piezas negras están ganando gracias a C por D3, no tienen por qué recapturar la dama, y ahora hay muchísima tensión, a pesar de que el alfil está tocando la torre de F8, pues muchísima presión sobre el punto de C2, por lo tanto no funcionaría, y el movimiento, si queréis, podéis pausar el vídeo, ya que la partida termina en poquitos movimientos. Pues bien, la jugada es alfil por G6, brillante sacrificio en el que
bueno, pues lo que hace es debilitar la estructura de peones en torno a las casillas blancas. Además, todo cuadra ya que el alfil pues estaba atacado, no queda otra que capturar siendo lo menos malo, si no te va a estar cayendo pues algún peón extra y además pueden venir algún tipo de descubierta, por lo tanto F por G6 en el tablero y ahora sí alfil por E7, bueno, pues entrando la torre en G6, nueva captura de pieza atacando a la torre, dama por E7 y tras torre por G6 jaque se juega rey H8. A un movimiento como rey H7 mate por parte de las blancas en H6 y en caso de retirarte con el rey F7 quizás E8 hay que tener cuidado ya que hay varias casillas que controlan pues las piezas negras. Bueno, pues esto podría continuar con dama H6 y es un movimiento muy potente ya que se amenaza entrar con la torre y ganar la dama y con ello la partida. A cualquier jugada pues directamente como A5 pues tienes torre G7. En caso de que intentes escapar directamente, este es el punto que interesa, por lo tanto torre por D5, dando la calidad, ganas pieza y tienes esta jugada en la posición ganadora. Y por ver alguna línea más en la que el rey no intente H7 por ese mate en H6, rey H8 es lo que pasa en la partida. Creo que habíamos visto bueno, pues un par de cosas, ¿no? Rey F7, este movimiento también. Bueno, rey H8 es lo que pasa en la partida y ahora torre H6 nuevamente con jaque. Si colocas la dama, pues lógicamente te está cayendo. Rey G7, perdón, es lo que juega. Si rey G8, pues prácticamente puede venir la misma combinación y solamente con torre por H5 finalmente decide abandonar Jordan Van Forests. Y bueno, pues ¿qué se puede hacer? El rey está muy expuesto, si se intenta escapar, pues nuevamente la misma idea, ganando la dama y con ello la partida. A un movimiento como rey G8, bueno, pues tampoco funciona del todo, ya que tienes captura en esta posición, el peón deja de defender la casilla F5, que podría ser importante para las piezas blancas, empieza con un jaque. Si dama G7, pues colocas la torre en G5 y en caso de intentar nuevamente escapar con el rey vía F7, pues tienes nuevamente la misma idea. Y por último, bueno, pues a una jugada como torre H8, buscando o cubriendo mejor la casilla de H7 y ofreciendo cambios en la posición, pues tienes dama G3 con jaque, rey F7 y ahora dama F4, bueno, pues evitando estas casillas blancas, ¿no? Viene con jaque, el rey casi que tiene que volver a la casilla de G7, torre G5 con nuevo jaque. Si rey H7, las piezas blancas jugarían ahora torre por D5 entrando en la casilla de F5 tras esta captura y tras rey H6 mate con la dama en G6. Hay alguna línea más, pero realmente pues no funciona nada para Jordan Van Forests. Y bueno, el tema es que en 27 movimientos, prácticamente una miniatura, en una partida de ritmo clásico, Peter Svidler, ya con sus años, viejo rockero, pues está a un nivel espectacular. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.